¿Cómo están? ¿Cómo estás, Elno? Ujú. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Karen, Karina, Jonathan, Alessandro y todos los presentes? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio. Listo. Continuando con nuestras clases de historia universal, hoy vamos a estudiar a la civilización romana, ¿sí? Roma. Muy bien. Como este tema es un poco extenso, lo que vamos a hacer es dividir la historia de Roma en 2 semanas. Hoy trataremos la primera parte, ya Roma 1, con la ubicación, los orígenes, la sociedad, el periodo monárquico y la primera parte del periodo republicano. Y ya la próxima semana estudiaremos, pues, la crisis de la República y el Imperio Romano. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces es lo que nos corresponde ver el día de hoy. ¿Ya? Nuevamente los saludos para todos ustedes, esperando que estén bien, ¿no? Y sus familias. Ahí está, ¿no? Siempre para entrar a un tema, pues hay que ver alguna imagen, ¿no? Como esta, donde nos muestra una parte de la ciudad de Roma. Por un lado vemos a guerreros, por otro lado vemos a los senadores. Así es, Roma fue una fuerza política, una fuerza militar, ¿no? Importante en la Edad Antigua. Fue la ciudad más importante de toda la antigüedad. Fue la civilización más poderosa que existió en la Edad Antigua, esta Roma. Aparte que asimiló pues, los conocimientos de los griegos y de otros pueblos del pasado. Así que lo más grande que tuvo la Edad Antigua fue pues Roma, ¿ya? Y por eso la caída de Roma marcó el final de la Edad Antigua, allá en el año 476. Muy bien, así que nos toca estudiar el día de hoy a Roma. Ahí está. Muy bien. Roma fue la ciudad más poderosa de la antigüedad. Ujú. Por varios siglos, los romanos impusieron su autoridad a los demás pueblos. Y también decimos que Roma fue la civilización más esclavista de la antigüedad. En efecto, sometieron a tantos pueblos y esclavizaron a muchos. El esclavismo llegó a su mayor expresión con Roma. Como siempre hacemos, tenemos que ubicar a Roma, ¿ya? Así que tenemos aquí un mapita para poder pues ver dónde está la ciudad de Roma. Creo que es conocido, ¿no? Porque Roma hasta ahora existe, es la capital de Italia. Y a Italia la identificamos muy bien. Italia tiene la forma de una bota. Como vemos en el mapa, ahí está Italia. Ahí está. Esta es la península itálica, la que tiene forma de una bota. Ahí está. Ahí está. En la zona central, pueden ver ustedes, en la parte central, donde figura el río Tíber, pues junto al río Tíber o en el valle del Tíber es que fue fundada Roma. Se cree en el año 753 antes de Cristo. ¿Ya? Así que a Roma vamos a ubicarla ¿dónde? A ver, por acá anotamos, en el valle del Tíber, en la península itálica, en el sur de Europa. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, ¿qué más tenemos que saber sobre el territorio de Roma, sobre este escenario? A ver, ¿qué más? Como es una península, hay mares alrededor. Tenemos al mar Adriático al este de esta península, al mar Jónico al sur y el mar Tirreno al oeste.
al frente de Roma, donde desemboca el río Tíber. Y todos estos mares son parte de un enorme mar que llamamos el Mediterráneo, que separa a Europa del continente africano. En este mar Tirreno o en este mar Mediterráneo también identificamos tres grandes islas, ¿ya? Que pronto los romanos van a conquistar, van a controlar. Córcega, Cerdeña y Sicilia. ¿Ya? Tenemos que conocer este escenario porque antes de la clase mencionaré a Sicilia, mencionaré a Córcega, ajá, así es. O también están mencionados acá que existen cordilleras. Acá al norte de Italia están los Alpes y dentro de la península itálica los Apeninos. Muy bien. ¿Y qué cosa aparece más allá? Cruzando el mar Adriático, ¿qué territorio aparece, muchachos? Ese territorio fue el que estudiamos la semana anterior. Al costado aparece una península que llamamos los Balcanes. Los Balcanes, donde estuvo Grecia, los griegos, la polis y también el reino de Macedonia, que conquistó a Grecia, como vimos la última ocasión. Muy bien, ahí está. Entonces, creo que el mapa nos permite ubicarnos. Ahí está. No sé si es necesario ver un mapa más grande. Me parece que por ahora no. Allá, al frente de Italia, se ve un pedazo de África. Y allí, una ciudad que va a ser el principal rival de los romanos en esta primera parte. Ahí está Cartago, los cartagineses, con quienes se enfrentarán en las guerras púnicas. Muy bien, entonces la ubicación ya la tenemos, ya manejamos la ubicación, ¿ya? Los chicos a veces se confunden de península. Aquí está bien fácil, ¿no? Roma hoy es la capital de Italia, así que tiene que estar en la península itálica. Algunos se confunden con la península balcánica o la península ibérica, ¿ya? Es la itálica. Muy bien, ahí está. Lo que he señalado es la ubicación del centro, de Roma, de la ciudad capital. Pero con el tiempo, estos romanos dominarán pues toda Italia, todas las costas del Mediterráneo, ya todos esos territorios serán controlados por Roma poco a poco. Luego veremos pues mapas donde apreciemos las conquistas que Roma tuvo. Muy bien, muchachos. Estos romanos tenemos que estudiarlos, no solo porque se convirtieron pues en una gran potencia en la antigüedad, sino por todo aquello que nos han dejado. Los romanos nos han heredado diferentes cosas, siendo el aporte más importante el derecho, que es aquello que varias veces se ha, ¿no?, preguntado en exámenes de admisión, el derecho romano, el derecho más desarrollado, el mejor elaborado de la antigüedad. El derecho que es la base del derecho actual, al menos en países como el Perú. Muy bien, poco a poco iremos viendo pues otras cosas que los romanos desarrollaron, ¿ya? Por ejemplo, distintas instituciones políticas que de alguna forma se han mantenido hasta el día de hoy, ¿ya? U obras que impresionan hasta ahora, como el Gran Coliseo Romano, considerado pues una de las 7 maravillas de nuestro tiempo. Origen, origen, ¿ya? ¿Cómo es que nació Roma? A ver, para hablar del origen, pues tenemos que recurrir a una leyenda. Así que esta leyenda, obviamente, es un relato fantástico de cómo nace Roma. Y ese relato, pues, no es necesariamente verdad. ¿Tiene alguna base real? Seguramente, pero el resto es, pues, invención de los romanos. Los romanos inventaron una leyenda para engrandecer sus orígenes. En esta leyenda hay un par de protagonistas llamados Rómulo y Remo. Ajá, dos hermanos gemelos que cuando nacieron
casi fueron asesinados. Rómulo y Remo iban a ser asesinados. Un abuelo, un tío abuelo llamado Amulio, quien había tomado el poder en una ciudad llamada Albalonga. Albalonga. ¿Ya? Ese rey de Albalonga tenía prisionera e encerrada a la madre de Rómulo y Remo, a Rea Silvia. Rea Silvia estaba encerrada para que no tenga hijos, hijos varones que cuando crezcan pudieran reclamar el trono en Alba Longa. Y a pesar que Rea Silvia estaba encerrada, estaba rea, como su nombre lo dice, ¿no? La prisionera, ella salió embarazada. Pero ¿cómo si ningún hombre podía estar en el templo donde ella estaba prisionera? Ah, la leyenda nos habla de un dios, de Marte, el dios de la guerra. Ares, llamado así en Grecia, Marte en Roma. Marte, pues estuvo, según la leyenda, con Rea Silvia, ¿ya? Y así van a tener ambos a Rómulo y a Remo, ¿ya? Entonces la leyenda nos dice que Rómulo y Remo fueron semidioses, porque eran hijos del dios de la guerra, del dios Marte y de esta princesa, ¿ya? Muy bien, cuando se enteró Amulio del nacimiento de estos niños, es que para evitarnos su muerte, se les colocó en un cesto en el río Tíber. Una historia, por cierto, que nos recuerda a otras historias, ¿no? En la Biblia, ¿quién fue el salvado de las aguas del río Nilo para que no muera, pues, y se convirtió en un líder con el tiempo? Pues, por supuesto, chicos, Moisés. Ah, Moisés, salvado de las aguas, ¿no? Correcto, ¿ya? Karina, Karen, Jordan, María, etcétera. Ya, Moisés, claro. Hubieron varios personajes que fueron así, según, ¿no? Estas historias, que fueron salvados de las aguas. Se habla de Ciro II, un emperador persa. Se habla de Sargón I, un emperador acadio. Qué raro, ¿no? Que todos ellos fueron de bebés salvados de un río y que estuvieron en un cesto. Lo más probable, pues, es que bueno, se hayan copiado, pues, estas leyendas. Y los romanos seguramente se copiaron también, porque ellos no son tan antiguos como otros que he mencionado, ¿no? Entonces, la leyenda dice que Rómulo y Remo fueron dejados en un cesto, ¿ah?, en el río Tíber, pero no murieron. No murieron porque el cesto quedó atrapado en una orilla y un animal, una loba, lo rescató, ¿ya? La loba lo rescata, Luperca, como le llaman a esta loba, lo rescata y pues, ya, vamos a poner la estatua de Luperca, ¿ya? Y los amamanta a Rómulo y a Remo, dice la leyenda, ¿no? Y así estos bebés pudieron sobrevivir gracias a la loba, que tal vez fue enviada por su padre, Marte. Muy bien, entonces ellos crecieron, que son no con la loba, sino con unos aldeanos que los encontraron, supieron sus orígenes y a la larga pues se vengaron de Amulio, a quienes sacar del poder de Alba Longa, ¿ya? Liberaron a su madre y todo lo demás. Después de eso, pues Rómulo y Remo decidieron fundar su propia ciudad, ¿ya? Así que ellos eran albanos en su origen, dice la leyenda, y ahora van a convertirse en romanos cuando funden la ciudad de Roma. ¿Y qué lugar escogieron para la fundación de Roma? Pues el lugar donde supuestamente la loba los había rescatado, ¿no? ¿Ya? Las orillas del río Tíber. Ah, ¿no? Pero eran dos hermanos.
y solo uno podía ser el fundador y convertirse en el rey. Dicen que hicieron una competencia, dejaron que los dioses elijan al fundador de la ciudad. Para eso, los dioses permitirían ver mayor cantidad de aves en el cielo al elegido. Así que fueron a una zona alta y Rómulo le preguntó a Remo, hermano, ¿tú cuántas aves ves? Y Remo, inocente, contesta, veo 6. Rómulo le dijo que él veía 12. Así que Rómulo había ganado. ¿Realmente vio más aves en el cielo Rómulo o le engañó a su hermano? Pues Rómulo quedó favorecido entonces y ganó el derecho a fundar la ciudad. ¿Ya? Por eso no fueron los dos, sino únicamente Rómulo, el fundador de Roma. Ahí está, ¿no? Se abrieron los surcos para levantar los muros de la ciudad y estos muros pues eran considerados sagrados en ese tiempo, ¿no? Cosa que Remo no respetó, saltó los surcos y Rómulo decidió pues mandarlo matar. Y así se deshacía de su hermano, ¿ya? Pero también de alguien que podía rivalizar con él. Y Rómulo de esa manera se convirtió pues en el único gobernante de ese momento. Una historia que está empezando con un asesinato, ¿no? El de Rómulo contra Remo, a lo Caín y Abel, ¿no? De la Biblia. Muy bien, ahí está entonces. Ahora, pero esta leyenda nos dice más cosas. Rea Silvia, la madre de Rómulo, pues era una descendiente de Eneas. Eneas fue un héroe troyano, un semidios troyano, que salió de Troya cuando Troya fue derrotada por los griegos. ¿Sí? Ustedes saben esta historia, ¿no? De la Iliada, muy bien. Años más tarde, un escritor romano llamado Virgilio, en su obra La Eneida, justamente narra lo que vivió Eneas y cómo Eneas llega a Italia y pues con su hijo iba a dejar una descendencia allí, ¿ya? Y allí pues se menciona que la descendencia de Eneas justamente son estos hombres, Rea Silvia, Rómulo, y que los romanos están argumentando que son descendientes de los troyanos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa hay de verdad pues en la leyenda? No creo que el dios Marte haya estado involucrado, ¿no? Descendiente de los troyanos, ¿ya? Habrá que ver, ¿no? En sí, los romanos inventaron esta leyenda años más tarde, cuando ellos ya dominaban, cuando eran pues ya un imperio. El imperio fue fundado por Augusto, y Augusto tenía como escritor a Virgilio, ¿ya? Así que le pidió a Virgilio que escriba sobre los orígenes de Roma, pero que le dé pues un origen grandioso a Roma. Y por eso, pues nos hablan que los romanos, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los romanos? A ver, los romanos son descendientes de un semidios, de un troyano, de un guerrero llamado Eneas. Los romanos son descendientes de una princesa, de gente de la realeza de Alba Longa. Los romanos, o según la leyenda, ¿no? Son descendientes del dios Marte, del dios de la guerra. Así que los romanos por eso dirán, en su sangre estaba la sangre de guerreros, de reyes, de Dios. Y por eso, pues, gobernaban. Por eso habían vencido a los demás. Ese era su destino, ¿ya? Eran hijos del dios de la guerra, por lo tanto, su destino era, pues, vencer y dominar, ¿no? Los romanos crearon esta leyenda para justificar su poder frente a los demás pueblos. ¿Ya? Esa es la razón de la creación pues, de esta leyenda de Rómulo y Remo. ¿Ya? Así es, ellos querían pues engrandecerse, por eso inventaron todo esto. No creo que haya sido verdad pues tantas cosas fantásticas que contiene esta leyenda, ¿no? Igual que nuestros incas dijeron pues que eran hijos del dios Sol
y que ellos civilizaron a todos los pueblos, que antes eran salvajes. En verdad nuestros pueblos no eran salvajes, ¿no? Y no creo que Manco Cápac realmente haya sido hijo del sol, pero tenían que engrandecer sus inicios para, pues, ser más respetados, ¿no? ¿Ya? Así, muchachos, cuando nosotros contemos nuestros orígenes, ¿ya? A otras personas, no mintamos, ¿no? Digamos la verdad, ¿no? No es necesario, ¿no? Así, ¿cuántos políticos inventan, pues, que fueron esto, fueron otro, para que la gente se identifique con ellos, ¿no? Y después encontramos, ¿no?, que no era cierto, ¿no? Yo no creo a estas alturas que Toledo haya sido lustrabotas realmente, ¿no? Ya no creo esto, ¿no? Tal vez lo que en algún momento. Ok, de los tales, ya verá, ¿no? Muy bien, así que si van a Roma, a la capital de Italia, pueden ver esta escultura de la loba del Capitolio, que representa, pues, a la fundación de Roma. Ahí está, ¿ya? Con Luperca, ya la lobita. Oye, muchachos, listo. Ahora, Rómulo se convirtió en el rey de Roma, ¿ya? Pero él no estaba solo. Cuando salieron a fundar Roma, salieron con un grupo de albanos. Estos hombres ya no son albanos, ahora son romanos. Pero como ellos son los que estuvieron desde el inicio, desde tiempo de la fundación de Roma, a estos hombres vamos a ponerles un nombre. Vamos a darles los patricios, ¿ya? Que eran los verdaderos romanos, ¿no? En estos inicios. Así que vamos a colocar una pirámide aquí para colocar los distintos sectores sociales que Roma tenía. Arriba colocamos a los patricios. Los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Ellos eran la nobleza romana. ¿Por qué eran los nobles? ¿Por qué tenían los privilegios? ¿Por qué tenían los derechos completos? Ah, porque los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Y por ser los descendientes de los fundadores, consideraban, pues, que debían de tener todos los privilegios. En cambio, ustedes, plebeyos, ustedes, sus antepasados, no eran de acá. Ustedes vinieron de otro lado. Por lo tanto, no podemos tener los mismos derechos. Así justificaron los patricios el poder que tuvieron en Roma, señalando que ellos eran los descendientes de los fundadores. ¿Ya? Habían quienes decían que descendían del mismo Rómulo, ¿ya? Que descendían, por lo tanto, del dios Marte. Ok. Muy bien. Entonces los patricios eran los nobles, eran los que tenían los cargos políticos. Los plebeyos, en esta época, o sea, la gente del pueblo, no tenía participación en la política. La política estaba totalmente controlada por los patricios en los inicios. Y los patricios se adueñaron de las tierras que Roma tenía. Van a ser dueños cada vez de tierras más grandes y por eso a ellos les vamos a llamar terratenientes o latifundistas, ¿ya? Estos patricios. ¿Y quiénes labraban su tierra? Ellos no lo hacían con sus propias manos. Para eso, los patricios van a tener esclavos. Esclavos, ¿no? Fue un sector esclavista en Roma. Muy bien. Ahora, los patricios formaron familias, clanes. A estos clanes se le conoce con el término de gens, ¿ya? Gens. ¿Mm? Como para comparar y puedan entender mejor, a ver, ustedes saben que los incas formaban también familias llamadas panacas. Algo así, ya eran estos gens, familias de estos nobles romanos. Y cada gens, cada grupo familiar patricio tenía una cabeza, una autoridad máxima, al cual llamamos paterfamilies. Paterfamilies, ¿ya? Lo cual podemos traducir como padre de familia, ¿no? Actualmente, ¿ya? Pero el paterfamilies no era únicamente la cabeza de una familia nuclear, como la que tenemos todos, sino era la cabeza de todo un grupo familiar, ¿ya?
como que sea pues la cabeza de todos tus parientes, ¿no? Algo así. Solamente los patricios conformaron gens. Los plebeyos, la gente del pueblo, no. Muy bien, acá colocamos una imagen donde vemos a los patricios, ¿ya? Por la ropa que tienen, están bien vestidos ellos, pues notamos que son patricios. Ya, una de las ropas de la élite, a ver, vamos a agrandar la imagen para notarlo, eran estas túnicas blancas que utilizaban estos hombres. Alguien dirá, ¿qué, profe, no tenían pantalones? No, los romanos no usaban pantalones, ¿no? No habían pantalones todavía. Pues utilizaban estas túnicas, ¿ya? Con púrpura. Puedes ver ahí el color púrpura, que era el color que representaba la élite. Porque el teñido de púrpura que hacían los fenicios era algo muy caro que solamente podían comprar la gente de la nobleza. Así que estas ropas corresponden a ellos. Muy bien. ¿Quiénes más encontramos en Roma? A los plebeyos. Los plebeyos no eran, en principio, gente de la misma Roma, sino eran aquellos que vinieron después. Cuando Roma ya había sido fundada, gente de alrededor llegó a Roma. Por eso, en sus inicios, los plebeyos eran vistos como extranjeros, y al extranjero no se le concedía, pues, los derechos completos. Los plebeyos no eran ciudadanos de Roma inicialmente, ¿ya? Eran vistos como extranjeros. Los plebeyos conformaron el pueblo de Roma. Ellos no tenían linaje. ¿Qué significa esto de que no tenían linaje? Que ellos no podían decir, como los patricios, de que eran descendientes de Rómulo o de aquellos que acompañaron a Rómulo en la fundación de la ciudad. Eso es tener linaje, tener una ascendencia importante. Los plebeyos, pues, no tenían esto, ¿ya? O bien, ellos no eran romanos inicialmente, pero como pasa el tiempo, sus hijos nacieron en Roma, sus nietos, y así pasaron generaciones, pues con el tiempo estos plebeyos se sintieron totalmente romanos, totalmente, ¿ya? Y van a luchar por ser considerados romanos, es decir, por adquirir la ciudadanía romana. Y estas luchas con el tiempo van a tener éxito. Al inicio eran discriminados, pero ya en tiempos de la República, como veremos en un momento, los plebeyos van a conseguir tener los mismos derechos que los patricios. Es decir, van a ser incorporados como ciudadanos también de Roma. Seguirán siendo pobres la mayoría de plebeyos, pero tendrán igualdad ante la ley con los patricios. Todo esto, claro, producto de las luchas que ellos hicieron para conseguir la igualdad. Acá coloqué una imagen de plebeyos y como vemos sus ropas son más sencillas en comparación pues a la ropa de los patricios. Sabemos que la ropa muchas veces nos da una idea pues de a qué condición, ¿no?, pertenece la gente. ¿Ya? Muchas veces nos juzgan por la ropa que tenemos, ¿no? O por el celular que llevamos, por ese tipo de cosas, ¿no? Que son solo superficiales. Muy bien. Ahí está. ¿Y quiénes más? ¿Quiénes más estaban en Roma? Pues los esclavos. Roma es una sociedad esclavista. Con el tiempo llegó a tener numerosos esclavos. Eran la población más explotada dentro de Roma. Ya sabemos que los esclavos eran los prisioneros que traían de las guerras y que eran vendidos en los mercados. Y los ricos, los patricios, compraban para que trabajen en sus tierras, para el servicio doméstico, etcétera, ¿no? ¿Los plebeyos podían tener esclavos? Sí, pero era más difícil tener esclavos para ellos porque no tenían dinero suficiente para comprarlos. En cambio, los patricios podían tener pues muchos esclavos. Ahí está. Muy bien. Así tenemos entonces a la sociedad romana en sus inicios, porque con el tiempo esta sociedad se va a hacer más compleja, porque ahora aumentarán los esclavos, algunos de ellos se enriquecerán, les llamaremos caballeros en un momento,
habrán plebeyos ricos con el tiempo que se asemejen a los patricios, van a mezclarse patricios ricos con plebeyos ricos, la sociedad con el tiempo se va a hacer más compleja. Por ahora, lo básico es lo que tenemos pues allí en esta pirámide. ¿Cuáles son los periodos que pasó Roma? Pues Roma pasó por 3 periodos. ¿Ya? En esta línea vamos a colocar estos periodos. Desde el año 753 a.C., que fue el año, según la leyenda, ¿no?, nació Roma, que Roma fue fundada por Rómulo, hasta el año 476 después de Cristo, que es el año en que Roma cayó, invadida por los bárbaros. ¿Cuáles son estos periodos? Pues tenemos como primer periodo a la monarquía, ¿ya? Como segundo periodo, desde el año 509 a.C., tenemos a la República Romana. Y desde el 29 a.C., tenemos al Imperio Romano. ¿Ya? Roma pasó por 3 periodos. ¿Cómo le llamamos a los periodos? Pues le llamamos según la forma de gobierno que tuvieron. Al inicio Roma tuvo un gobernante, un rey, así que le llamamos monarquía a esa primera parte. Luego Roma tuvo gobernantes diversos, senadores, cónsules, habían cuestores, tribunos, etcétera. Le llamamos la república. En una república el poder está repartido en diferentes personas, como ocurre en la República del Perú. En el Perú no gobierna únicamente un presidente. Sabemos que hay otras instituciones, hay otros cargos. Y ya la última parte le llamamos imperio porque el poder se centró en una sola persona otra vez, un emperador. Y de ahí pues el término imperio que utilizamos. El día de hoy vamos a estudiar a la monarquía y a la república, a la mitad de la república. Dejaremos la segunda parte de la república y el imperio para la próxima semana, ya que es un tema largo y necesitamos un par de semanas para ver la historia de Roma. Las fechas son importantes, tengo que recordar estas fechas. Qué complicado, ¿no? Las fechas. A ver, ya estamos en un ciclo de selección, ¿ah? Vamos a selección, muchachos. A mí cuánto me hubiera gustado estar en un salón llamado así, selección, ¿no? Es decir, yo soy de la selección. Pues la Universidad de San Marcos en una ocasión preguntó por Roma y la pregunta fue únicamente de fechas. ¿Cómo se llamó ese periodo de la historia? El año 509 antes de Cristo y que terminó en el año 29 antes de Cristo. Únicamente con datos que eran fechas, teníamos que saber qué periodo era ese. Ah, ustedes en pantalla ya saben cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Pues ahí está. La República. La República. ¿Ya? Muy bien. Entonces, algunas fechas sí hay que recordar, ¿ya? Que les pediría que estas fechas sí las recuerden. Ya dentro de la clase vamos a mencionar otras fechas, como en qué tiempo se dieron las guerras púnicas, ¿ya? En qué año mataron a Julio César, cosas así. Pero esas fechas sí no tenemos que memorizar. Pero estas fechas que dan inicio a un periodo y terminan otro periodo de la historia romana, sí quiero que las recuerden, ¿ya? Muy bien. Y vamos repitiendo, ¿no? Vamos a repetir estas fechas para ayudar pues a nuestra memoria, ¿no? Muy bien. A ver, pasemos ahora al primer periodo de la historia de Roma, la monarquía, ¿ya? La monarquía. Ahí está. La monarquía empezó, ¿en qué año? 753 antes de Cristo, ¿ya? Lo repito, porque así se nos queda, ¿ya? Ahí está. Roma nació en esa fecha. Eh, los romanos sabían de la fecha de fundación, un 21 de abril del año 753 antes de Cristo. ¿Por qué los romanos sabían esto? Bueno, en todo caso ellos establecieron
un tiempo, ellos consideraron que ese día fue fundada Roma porque necesitaban de un punto para poder empezar a contar los años. Así como nosotros tenemos un calendario y contamos nuestros años a partir de qué momento. En el calendario que tenemos, ¿ya? Que es un calendario cristiano, porque se basa en el nacimiento de Cristo. Asumimos que Cristo nació en tal momento, ¿ya? Asumimos que nació pues un 25 de diciembre, celebramos Navidad, ¿no? Asumimos que Cristo nació en un punto que llamamos el año cero. El año cero. En verdad no es un año, ¿no? Solo es el momento en que Cristo nació. Y a partir de ese momento contamos los años. 1, 2, 2021 después de Cristo. Los romanos también necesitaban de un punto de referencia para poder contar sus años en su calendario. ¿Cuál fue ese punto de referencia? La fundación de Roma. Así que ellos asumieron que Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. Así le llamamos utilizando nuestro calendario. Pero ellos no decían antes de Cristo, después de Cristo. Ellos decían después de la fundación de Roma. ¿Ya? Y así van contando los años. Muy bien. ¿Por qué le llamamos monarquía a esta primera parte? Porque el poder se centró en una sola persona, un rey. Monarquía viene de mono, que significa uno. Mono es el poder, ¿ya? De una sola persona, de un rey. Este rey romano era elegido. A diferencia de la mayoría de las monarquías, el rey que tenía Roma era elegido, ¿ya? Así es, había una asamblea de paterfamilies, de patricios, que elegían al rey, ¿ya? Entonces, aquí el rey no nombraba a su sucesor, no ponía a su hijo como nuevo rey, ¿ya? La monarquía era electiva, ¿ya? Pero no se cree que esto es una república. En la república nosotros elegimos a un presidente 5 años, ¿ya? Ya los presidentes que hemos tenido no han durado 5 años últimamente, pero los elegimos en teoría para 5 años. Aquí no, ya se elegía un rey y el rey era de por vida, o a menos que lo saquen, lo maten, ¿ya? Y ahí vemos justamente una característica de una monarquía, que el gobernante gobierna de por vida, a diferencia de una república en la que el gobernante, el presidente, está solo unos años, ¿ya? En la monarquía el gobernante está toda la vida. Muy bien. Entonces, esta monarquía era electiva y vitalicia, ¿ya? Y no solo estaba el rey, también había un senado. Este senado reunía a las cabezas de las familias patricias. Y estas cabezas normalmente pues eran gente anciana, ¿ya? Eran viejitos, pero eran los líderes de estos gens o grupos familiares romanos, ¿ya? Muy bien. Por la edad que tenían, a este consejo se le ha llamado senado, ya que senado viene de que sus integrantes eran seniles o estaban pues en la senectud, es decir, en la ancianidad. El senado era un consejo de ancianos, al menos al inicio. Ya con el tiempo todo esto se transforma, ya en el senado podrá estar también gente joven. En los inicios era un consejo de ancianos. Ellos están para asesorar al rey. Con la experiencia que tienen pues estos hombres, podían asesorar al rey y podían pues decidir quién podía ser el siguiente rey, uno de ellos. Y no se toma tanta importancia a este primer periodo. ¿Ya? Mira, aquí en estas diapositivas le he destinado una sola página para la monarquía. En cambio, para la república hay varias diapositivas, para el imperio varias diapositivas. Este primer periodo, el de la monarquía, es el menos importante. Ahora revisé las preguntas y ninguna pregunta es de la monarquía.
todas son de la República. Igual ocurre en exámenes de admisión. ¿Ya? Hasta ahora San Marcos no ha hecho ninguna pregunta por la monarquía romana. Solo ha preguntado por la República y por el Imperio Romano. Es que cuando Roma vive la monarquía, Roma todavía es una ciudad pequeña, débil. Es uno más entre tantos otros. Habían otros más bien más importantes, ¿ya? Como los griegos, o Macedonia, o los persas, los egipcios, Cartago, etcétera. Roma, pues, al inicio, ya, era uno más, ¿no? Con el tiempo, es que Roma, pues, crece, se hace fuerte, y recién en tiempos de la República, es que Roma ya tiene respeto, comienza a tener victorias, y así poco a poco, pues, Roma comienza a dominar. Así es, ya, Arequipe, en esta primera parte, Roma, como acá mencionó, era un estado débil, rodeado por pueblos más poderosos, por pueblos más avanzados culturalmente, pueblos más fuertes que Roma, ¿ya? En la monarquía, ¿ya? Entonces Roma es uno más. En la república es cuando Roma se convierte en la primera potencia. En los 500 años que duró la república, Roma pues pasó ya de una victoria en otra y se convierte en la primera potencia. Y ya en el imperio es indiscutiblemente pues la gran potencia de la antigüedad. Allí se consolida, ¿no? Roma en el imperio. Así que poco a poco. A ver, los reyes de Roma formaron dos dinastías. Estas dinastías se llamaron la latina y la etrusca. La dinastía latina corresponde a los cuatro primeros reyes. ¿Cómo se llamaron estos? Pues ahí está, los he puesto en pantalla, sus nombres. Ya hemos conocido al primer rey romano, un legendario rey. Como digo legendario, es que no sabemos si realmente existió Rómulo. Asumimos que existió, lo colocamos de esa manera. Pero como es un personaje de una leyenda, pues siempre dudamos de su real existencia. Está Numa Pompilio como segundo rey, Ancomarcio y Tulio Stilio. Ahí están los cuatro primeros reyes de Roma. ¿Hicieron grandes obras, grandes conquistas? En verdad, no. No lo hicieron. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a quien destacamos es a Rómulo. Muy bien. Y justamente el hecho de que Roma sea débil quedó demostrado de qué forma. Los etruscos, que eran un pueblo que vivían al norte de Italia, los etruscos dominaron a Roma en esta época. Roma, la ciudad de Roma, fue conquistada por los etruscos. Es que los etruscos eran un pueblo en ese momento más fuerte, más desarrollado, más antiguo que Roma. Roma, pues, era un pueblo ya que estaba en pañales todavía. Los etruscos dominaron la ciudad de Roma y lo incluyeron dentro de sus dominios. Y por eso hablamos de una segunda dinastía de reyes romanos, la dinastía etrusca. ¿Ya? O bien, ¿qué característica tiene esta dinastía etrusca? Que es una dinastía de reyes extranjeros. Estos hombres no son romanos. Tarquino el Antiguo no era romano, es un etrusco, pero está gobernando a Roma, porque los etruscos han impuesto su autoridad sobre los romanos. ¿Ya? Ahí están. Por eso diferenciamos a los reyes de la dinastía latina, que son reyes de origen romano o latino, y los reyes de la dinastía etrusca, que son extranjeros. ¿Ya? Y el que hayan sido dominados por un pueblo extranjero nos indica, pues, que Roma no era muy fuerte en estos años. Ahora, la dominación extranjera trae problemas, por supuesto, descontento de parte de la gente, sobre todo descontento de parte de los patricios, porque los patricios eran los que tenían el poder y ahora han sido sacados del poder. Ahora ellos ya no elegían al rey, sino estos extranjeros, los etruscos.
Pero la dominación extranjera también puede dejar cosas positivas. En efecto, como los etruscos eran más avanzados que los romanos en este momento, los etruscos mejoraron la ciudad, ¿ya? Hicieron obras públicas, hicieron que Roma, que era prácticamente una aldea, sea convertida en una verdadera ciudad. Los etruscos urbanizaron Roma, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y esto ya lo inició el rey Tarquín el Antiguo, ¿ya? Vamos a llamarle el Antiguo porque hubieron dos reyes llamados Tarquín. Este primero le vamos a llamar el Antiguo, ¿ya? Por ser el primero, ¿no?, de estos reyes llamados Tarquín. Tarquín el Antiguo entonces comenzó a mejorar la infraestructura que tenía Roma. Por ejemplo, a ver, sabemos que Roma fue levantada junto al río Tíber, pero como este río se desbordaba, inundaba la tierra alrededor, ¿ya? Y se formaban pantanos. Eh, Roma estaba rodeada de una pantanosa que impedía que Roma crezca, que Roma, ¿no?, se expanda, la ciudad, me refiero, ¿no?, a que pueda construir más edificios alrededor. Era necesario por eso eliminar ese exceso de agua que existía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿ya? Cuando llueve en la sierra, esto como llueve fuerte en la sierra, pues en estas ciudades, en la sierra, existe un alcantarillado, ¿no? ¿No? Cae por las rendijas el agua y se avanza pues por tuberías que están en el subsuelo. Pues Roma va a hacer algo similar. Va a construir un sistema de desagüe para eliminar ese exceso de agua. ¿Cómo se le llama esto? La cloaca máxima. ¿Ya? Ahora vamos a colocar una imagen donde aparezca esta cloaca máxima. ¿Ya? Un sistema de desagüe. De esa manera, el agua de los pantanos fue llevado al río Tíber y del río Tíber al mar. Se secaron los pantanos y así Roma pudo seguir creciendo. Construyeron más casas, más edificios y así Roma pudo crecer. Y esta fue una obra que hicieron los etruscos. Muy bien. Para tener contenta a la gente hay que darle diversión. Y los romanos aprendieron bien esto, ¿ya? Ellos aplicarán también esto, ¿no? Pan y circo era el lema de los gobernantes de Roma. Hay que darles pan y circo a los romanos. El circo. Pues, ¿qué es esto del circo? Voy a colocar la información que sigue para mostrar el circo romano, ¿ya? Ahí está el circo. Muy bien, veamos esta imagen. Vemos esta imagen, muchachos. Ahí está, el circo romano. Hay quienes se confunden entre el circo romano, a ver, vamos a comparar ya. Este circo romano lo confunden con el Coliseo romano. Circo y Coliseo, ya fácilmente nos podemos confundir, ¿ya? Así es, inclusive ustedes cuando vean documentales de Roma, hechos por europeos, ¿no?, que supone pues gente que conoce mucho, pues también he visto documentales en que han confundido al circo y al coliseo. A ver, para que no nos confundamos, veamos al coliseo, ¿ya? El coliseo, ¿ya? ¿Ven esta imagen? ¿Sí la ven? ¿Ya? Muy bien. Esta imagen corresponde al coliseo romano, ¿ya? Es como se ve actualmente. Ahí está. Es una construcción, como puedes ver, alta, porque acá hay que colocar pues estrados para que la gente observe los espectáculos que se daban allí dentro, ¿no? Este es el Coliseo, ¿ya? Una de las 7 maravillas elegidas pues hace unos años. Ahí está, ¿no? Espero ir a Roma algún día, entrar al Coliseo. Es un museo, ¿no? Podemos entrar ahí. ¿Por qué no hablo mucho del Coliseo el día de hoy? Porque el Coliseo se construyó en la época del Imperio Romano. Y hoy no vamos a estudiar el Imperio Romano, eso es la próxima semana. Ahí diremos pues quién lo construyó y otras cosas, ¿ya? Solo quería mostrarles para que diferenciemos entre el Coliseo y el circo. ¿Qué espectáculos se daban en el Coliseo? Luchas de gladiadores,
sobre todo eso, ¿ya? En cambio, el circo romano, a ver, vamos a donde está el circo, ya, por acá. El circo romano, pues no era un lugar donde peleaban los gladiadores, no. Ustedes ven que el circo romano tampoco era un circo como los que hay ahora, donde nos muestran espectáculos, ¿no? De acrobacias. No, el circo romano, como ven, ya contenía una pista de carrera. Acá hay una arena, ¿ya? Y la gente puesta sentada alrededor. Aquí los romanos competían con caballos, con cuadrillas de caballos. Tal vez hayan visto la película Ben-Hur, ¿ya? Por ahí me puse una imagen de la película Ben-Hur. Tal vez la vieron, ¿ya? Ahí está Ben-Hur con sus hermosos caballos blancos compitiendo contra Mesala, ya su rival. Muy bien, entonces en esa película se muestra cómo habría sido el circo romano, ¿ya? Y ahí están compitiendo con caballos, con cuadrillas. Muy bien, entonces, el circo romano, ¿qué cosa era? Pues un hipódromo. Lo podemos comparar con los hipódromos que existen el día de hoy. Ahí está, daban varias vueltas, ¿no? En esta pista y la gente iba pues a mirar, a apostar. No había fútbol en esa época, ni vóley, ni básquet. ¿Cuál era el deporte nacional de Roma? Pues era esto, ¿ya? Las carreras. Las carreras. Los romanos participaban haciendo. En cambio, los romanos no eran gladiadores que bajaran a pelear contra otros. Eso lo hacían sus esclavos para que ellos se diviertan. Por eso, lo de los gladiadores no es un deporte romano. No, es una diversión, ¿ya? Haciendo pelear a sus esclavos. Y como los romanos sí competían, sí competían. Mm, ya me preguntan algo que llama la atención, claro. El Coliseo romano fue construido hace casi 2000 años y todavía está de pie, ya destruido en parte, pero todavía está en pie el Coliseo romano, correcto, ¿no? Lo cual demuestra una ingeniería por parte de los romanos que fue capaz de mantenerse en el tiempo. Los romanos fueron pues grandes ingenieros, sus construcciones impresionan, ¿ya? Tal vez los griegos fueron más cultos en otros aspectos, pero los romanos en construcciones, en ingeniería, pues asombran, ¿no? El Coliseo está de pie, casi después de 2000 años. En cambio, el circo, ¿cómo está actualmente? El circo sí está destruido, ¿ya? Por eso la imagen que he colocado es una imagen, solo una recreación de cómo habría sido el circo romano, ¿ya? Esa imagen que está allí, ¿no? Ahí está. ¿Ya? El Coliseo todavía pues está de pie, ¿no? Podemos entrar, ¿no? Y ver, ¿no? Si es que tenemos la oportunidad de viajar por Italia, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces ya sabes, ¿ah? Circo, no Coliseo, ¿ya? En este tiempo, Tarquino el Antiguo fue el que construyó el circo romano. Ahora, este circo, por supuesto, después fue reconstruido, fue mejorado, fue ampliado, pero en sus orígenes, el circo romano fue una obra de Tarquino el Antiguo. Es como nuestro estadio nacional. El estadio nacional que vemos ahora, pues, es una eh, modernización de lo que fue el estadio nacional, pues, el primerito, ¿no? El que nos regalaron los ingleses, que luego fue mejorado ya por gobiernos, ¿no? Sucesivos, ya Odría, Alan García, y así llegó pues al estadio que hoy vemos, ¿no? Igual el circo romano. Muy bien. Entonces, eh, Tarquino, otro rey que destacamos es Servio Tulio. Ahí está, Servio Tulio. Otro rey, el último rey que Roma tuvo es Tarquino, al cual vamos a apodar el Soberbio, ya que este rey va a ser un déspota, va a hacer pues lo que le da la gana, ¿no? No como antes, cuando los reyes eran asesorados por los patricios del Senado. Este no, este va a abusar del poder. Inclusive,
Dicen que él habría abusado de una romana, de Lucrecia, y esto habría desatado una rebelión contra el rey. Puede que realmente no haya abusado de nadie, porque en política a veces inventan cosas para justificar un levantamiento. Y los patricios sabían muy bien de estas cosas. Los patricios fueron los que se levantaron contra este rey para sacarlo y así los patricios puedan recuperar el poder. Ya la política se manejaba de esa manera desde ese tiempo. Los romanos fueron políticos muy hábiles. Entonces, en el año 509 a.C., se produjo una gran rebelión romana contra el rey Tarquinio el Soberbio. Se denunciaba los abusos de este rey, pero también la rebelión era para echar a los etruscos de Roma. Roma quería independizarse. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes lideraron esta rebelión? Los patricios. ¿Qué querían los patricios? Querían, pues, retomar el control político. Ellos eran los que gobernaban antes, ahora los etruscos lo hacen, tienen que echarlos para que puedan recuperar el poder. ¿Ya? Y buscan a la plebe para que la apoye. Plebeyos, ayuden, no podemos permitir que este hombre que hasta ha abusado de la noble Lucrecia, pues siga gobernando. Y los plebeyos les apoyaron. ¿Con qué condiciones apoyaron? Con que en adelante los plebeyos y los patricios juntos iban a participar en el gobierno de Roma. Promesas de políticos que muchas veces no se cumplen. ¿Cómo terminó esta rebelión del año 509 antes de Cristo? Con la derrota de Tarquino el Soberbio. Tarquino fue expulsado de Roma. Junto con el resto de etruscos fueron echados. Roma, entonces, se había unido en este caso, patricios, plebeyos, y habían logrado liberarse del dominio etrusco. ¿Ya? Juntos, armados, pues defendieron Roma. Y así, muchachos, terminaba la monarquía romana, ¿ya? Con esta importante rebelión. Por cierto, esta rebelión fue dirigida por un general patricio llamado Junio Bruto, ¿ya? Él pertenecía a una importante familia patricia, los Bruto. Ya, ese nombre puede causar gracia, ¿no? Los Bruto. Así que fue un Bruto el que puso fin a la monarquía romana, ¿ya? Y Junio Bruto no asumió el poder. Él pudo haberse convertido en rey por haber sido la cabeza de esta rebelión, pero no lo hizo. No más reyes, dijo Junio Bruto. Y la gente pues lo apoyó. Si tenemos reyes, ¿qué va a ocurrir? Los reyes van a terminar abusando del poder, porque un rey concentra el poder y cuando hay eso, terminan abusando del poder, como ocurrió con Tarquinio el Soberbio. En adelante, hasta la palabra rey va a ser una palabra pues rechazada por los romanos, les traía malos recuerdos. Es como decir dictador, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? Ellos decían rey. Cuando un político quería, digamos, quedarse más tiempo en el poder o quería tener más poder, lo acusaban de querer convertirse en rey. Él quiere ser rey, por eso quiere seguir. Era una acusación en ese tiempo, ¿no? Muy bien. Junio Bruto es el que va a organizar una nueva forma de gobierno, en que el poder no lo tenga una persona, sino varias personas. ¿Cómo se llama esa forma de gobierno? La República. La República. Así que en el año 509 ya nace, luego de esta rebelión, la República Romana. ¿Ya? También apareció en la pantalla la cloaca máxima, este desagüe que había construido el rey Tarquino el Antiguo. Entonces pasamos a la República Romana, muchachos. Ahí, este es el segundo periodo. ¿Ya? Y le llamamos así la República por la forma de gobierno que va a tener. ¿Qué es una república, muchachos? Debo de saberlo, ¿eh? Porque vivimos en una república. Perú es una república.
¿Qué caracteriza pues a una república? Y lo estamos viendo con las elecciones. En una república, la gente elige a sus autoridades y estas autoridades no permanecen de por vida en el cargo, sino de forma temporal, a diferencia de una monarquía en que el gobernante está de por vida. ¿Sí? Muy bien, así es nuestra república. Vamos a elegir un presidente o presidenta, ¿ya? Por 5 años. La verdad que yo no creo que duren 5 años ninguno de los dos, pero vamos a elegir en teoría por 5 años. Muy bien. Igual los romanos elegían a sus autoridades, ¿ya? A sus cónsules, elegían a sus cuestores, a sus censores, a sus tribunos. Ahí está. A ver, me están escribiendo y me dicen, entonces era un estado democrático. Un estado democrático. Puede ser, pero era una democracia donde en verdad no todos al final decidían. Era una democracia, pero donde los ciudadanos no eran todos. Esto de la ciudadanía fue algo que poco a poco fue extendiéndose a la gente. Un Estado verdaderamente democrático es aquel pues, donde toda su gente es ciudadana, donde todos tienen pues, los mismos derechos y deberes. Y en Roma esto fue extendido lentamente hacia los plebeyos, hacia otros italianos, hacia otros hombres conquistados por ellos, poco a poco. Por eso decir democracia, tal vez la palabra democracia queda muy grande para lo que hubo acá. Los patricios habían dicho a los plebeyos, juntos vamos a gobernar ahora, pero en la práctica los cargos de gobierno recaían únicamente en los patricios. Así que los plebeyos, ¿qué cosa harán? Pues harán sus protestas, harán sus huelgas o inclusive a la fuerza van a buscar que los patricios cumplan su promesa. Queremos tener los mismos derechos, queremos poder acceder también a los cargos de gobierno. Así que esta historia republicana se caracterizó por las luchas plebeyas, por conseguir la igualdad, por ser ciudadanos, y lo van a conseguir, lo van a conseguir. Ya en tiempos del imperio, un plebeyo era un ciudadano, indiscutiblemente, pero aquí en la república es cuando recién consiguen hacerlo. Era la promesa de los patricios que a la fuerza tenían que hacer cumplir. Bien, la república, a ver, hay que repetir para recordarlo, empezó en el año 509 a.C., cuando cayó el rey Tarquino el Soberbio. Y la república termina en el año 29 a.C., cuando otra vez un solo hombre tomó el poder total. O sea, al final la república fracasó. Esto de que mucha gente debía de compartir el poder, a la larga fracasó. A la larga no pudo mantenerse esto y un hombre tomó el poder absoluto. Ese hombre se llamó Octavio. Lo vamos a conocer con otro nombre también, Augusto, el primer emperador que tuvo Roma. Bien, entonces esta república duró unos 500 años. Tenemos que estudiar qué pasó en ese tiempo, quiénes gobernaban la república, qué guerras le permitieron a Roma convertirse en la primera potencia en este tiempo. ¿Qué luchas hicieron los plebeyos para conseguir la ciudadanía, etcétera? Así que veamos esta historia de la República Romana. Muy bien, en esta imagen que aparece vemos la institución de la República que llegó a tener mayor importancia. Acá no hay un rey, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esto? Pues si lo vemos, a un grupo de ancianos que están sentados en sus curules, ¿ya? Y ellos pues van a debatir cosas, van a probar cosas, van a denunciar abusos de otros funcionarios, van a decir si Roma firma la paz o la guerra con un pueblo. Pues, ¿qué es esto? Esto es que ya había una monarquía,
En la monarquía había un rey y un senado. En la república ya no hay rey. ¿Qué cosa quedó? El senado. El senado se convirtió en la institución política más importante de la República Romana. Y ahí vemos a los senadores, ¿sí? Con esas ropas que eran pues la ropa elegante en esos años, ¿no? Ya, ahora pues, ¿cómo van los congresistas? Van con sus ternos, sus corbatas, pues antes se vestía así. Ujú. Así es, usaba pues ¿no? Estas túnicas que te cubrían el cuerpo, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, tenemos que hablar sobre las instituciones de gobierno en la República Romana. Para eso, puse este cuadrito, ¿ya? Donde vemos ahí diferentes cargos, diferentes instituciones. Así es en la República, pues. En el Perú tenemos, pues, no solo la presidencia, tenemos muchos ministerios, un Congreso, un Tribunal Constitucional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes instituciones y cada uno de ellos tiene un poco del poder. Igual ocurría en la República Romana, donde el poder estaba repartido en diferentes instituciones. Hay una pregunta clásica que siempre hacemos sobre esto, muchachos. ¿Cuáles fueron las tres principales instituciones? Esto fue una pregunta de la admisión de San Marcos. ¿Cuáles fueron las tres principales instituciones de la República Romana? Ojo, no hay rey ni tampoco emperador. Pues el Senado, uno de ellos. Las asambleas populares o comicios, número dos. Y falta, ajá, correcto, señorita Milagros, y falta los cónsules, que eran los magistrados de mayor importancia en la República Romana. Hablemos un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? A ver, tenemos a los senadores, el Senado. Dije que el Senado está integrado, a ver, vamos a agrandar para leerlo mejor. El Senado estuvo integrado por antiguos magistrados. O sea, no se puede llegar al Senado sin antes haber pasado por otros cargos de gobierno. Era una carrera política, ¿ya? Asumías primero cargos menores y así tenías que ir ascendiendo, ocupando pues otros cargos y pues el último era el de senador, ¿ya? Por algo ya llegabas pues con una edad avanzada, ¿no? Los senadores. Así que los antiguos magistrados, los excónsules, llegaban a ser senadores. Tenías que haber sido cónsul para poder ser senador. Y para ser cónsul tenías que haber pasado por otros cargos. Muy bien, el Senado era una institución, una asamblea de notables. Al inicio eran 300, después 500, 700, 900, fue ampliando el número de senadores en la medida que Roma fue creciendo de tamaño. ¿Qué funciones tenía sobre todo el Senado? Pues dos, ahí están. El Senado controla, fiscaliza, ¿ya? Vigila lo que hacen los demás magistrados, ¿ya? Igual que nuestro Congreso, fiscaliza, pues, ministros, presidente, etcétera, ¿no? Los llaman al Congreso para que rindan cuentas, eh, así es, ¿no? Igual el Senado ya fiscalizaba a los cónsules y a los demás magistrados que Roma tenía. Otra función que tenía el Senado, muy importante, era que ellos decidían todo lo referente a política exterior. ¿Y qué es política exterior? Pues firmar tratados de alianza, declarar la guerra a algún pueblo enemigo, ya firmar un acuerdo comercial, todo lo que tiene que ver con política exterior lo aprueba el Senado, ¿ya? Y lo exterior es muy importante, ¿no? Ahí está el Senado. Y los senadores eran los únicos magistrados en Roma que cuando eran elegidos senadores se mantenían como senadores de por vida. Bueno, como eran elegidos ya mayores, ya ancianos, tampoco es que van a estar pues 50 años, ¿no? Ya que ya eran bastante mayores estos senadores. Es que esto ya viene de la monarquía, donde los senadores ya eran vitalicios, eran autoridades de por vida. Todos los demás
tenían gobiernos cortos, inclusive de un año nada más, de un año, para evitar que abusen del poder. Las asambleas, llamados comicios en Roma. Estas asambleas aprueban las leyes. Se reúnen ahí los ciudadanos y aprueban las leyes. ¿Está bien? Muy bien. Y en asambleas también se elegían a los magistrados, a los que iban a ser cónsules, a los que iban a ser tribunos, etcétera. Los comicios. Y habían varios tipos de comicios. En algunos comicios se reunían solo patricios, en otros solo plebeyos, en otros militares, patricios y plebeyos. Así que habían diferentes tipos de asamblea dependiendo de aquello que se iba a aprobar. ¿Ya? Recuerden a los comicios. Y estaban los magistrados, los funcionarios públicos, como le decimos actualmente, los que tenían cargos. ¿Ya? Y entre los magistrados, el más importante era el cónsul, o los cónsules, porque eran dos. La función principal de los cónsules era dirigir la guerra. Eran, ¿no?, los que tenían el mando militar, los cónsules. Los cónsules también asistían al Senado, eran los que dirigían el Senado, eran parte del Senado, ¿ya? Pero estos cónsules tenían además la función de dirigir los ejércitos y luego iban al Senado a rendir cuentas de lo que habían hecho. Los cónsules, como eran autoridades muy importantes, porque dirigir el ejército es algo importante, pues su cargo solo duraba un año. Un año. ¿No les parece poquito? Imagínense elegir un presidente por un año y así cada año elegir a un presidente. Es corto, pero los romanos temían que el cónsul, como tenía el mando militar, vaya a usar su poder para tomar el control de Roma y convertirse en rey. Por eso, solamente un año y no podían ser reelegidos estos cónsules. Ahí está, ¿no? Y así habían otras autoridades. Tenemos los pretores, que eran los jueces en la antigua Roma. Los ediles eran los alcaldes de las ciudades. Está Roma, pero con el tiempo van a haber más ciudades en la medida que Roma crece. Tendrá ediles. Los alcaldes es algo que nació en la antigua Roma. ¿Ya? Hasta ahora le decimos ediles a los alcaldes. ¿Ya? Este gobierno municipal nació en la antigua Roma. Los cuestores, ellos eran los encargados de administrar los recursos que tenía Roma. ¿Sí? Entonces el cuestor principal era algo así como el ministro de Economía que tenemos pues nosotros. ¿Ya? Nos puede hacer recordar el nombre de cuestor, su tarea. Cuestor, cuentas. Y así más o menos yo lo recuerdo. ¿Ya? Habían varios. A ver, vamos a poner también al tribuno de la plebe. ¿Ya? Pero mejor expliquemos sobre el tribuno en un momento, ¿ya? Pasemos con otro que se llama el dictador. Dictador, esa palabra suena fuerte. A ver, miren, en tiempos normales, Roma estaba gobernada por el Senado, los cónsules, los comicios y todos los demás. El poder estaba repartido entre todos ellos. Muy bien, pero en tiempos difíciles, cuando Roma estaba en peligro, cuando había la amenaza de que Roma caiga, un caso, a ver, Roma tuvo como pesadilla a un general llamado Aníbal. Aníbal era de una ciudad rival llamada Cartago. Aníbal derrotó a los ejércitos romanos y estaba afuera de Roma para tomar la ciudad. Roma estaba en peligro de desaparecer. Eso ocurrió en esta república. Entonces, en una circunstancia así, los romanos, ¿qué hacían? Pues le entregaban todo el poder a una sola persona. Esa persona se llama dictador. ¿Ya? El dictador en Roma era distinto al dictador que hoy tenemos. O sea, nosotros hoy llamamos dictador a una persona que llega al poder usando la fuerza y que quiere quedarse mucho tiempo.
¿Ya? No sé, los venezolanos pues tienen a un dictador, a Maduro, que está mucho tiempo y bueno, pues ha hecho abuso del poder, ¿no? En cambio, el dictador en Roma no era así. El dictador en Roma era elegido, lo elegían. Él no tomaba el poder por la fuerza. Él era elegido, ¿ya? Y solamente estaba 6 meses. ¿Por qué nombraban un dictador? Porque en una circunstancia muy grave, no era correcto que muchas personas participen en la toma de decisiones. No era correcto, porque cuando hay emergencia hay que tomar decisiones rápidamente. Así que mejor elijamos al mejor de nosotros, le damos todo el poder y que él decida. Pero para evitar que esto permanezca por siempre y nos volvamos una monarquía, dijeron, esta dictadura solamente puede durar 6 meses como máximo. Pues los romanos crearon la dictadura para situaciones excepcionales, para situaciones de grave emergencia. ¿Está bien? No era algo permanente. Lo normal es que gobierne el Senado, los cónsules y todo lo demás. Esto era algo excepcional. ¿Ya? Muy bien, ahí está la dictadura. Y cuando el dictador terminaba sus 6 meses y dejaba automáticamente de ser dictador, tenía que ir y rendir cuentas ante el Senado de lo que había hecho. Y podían condenarlo si es que había cometido, pues, ya graves irregularidades, ¿no? Se había beneficiado, etcétera. Así que tampoco es que el dictador podía abusar y hacer lo que le da la gana, ¿no? Porque luego tenía que ser, pues, juzgado, digámoslo así, por el Senado. Muy bien. Pero al final, ¿qué pasó? Al final, un dictador decidió no dejar el poder y se convirtió en emperador, ¿ya? Y eliminó la república, ¿ya? Esto ya ocurre pues a finales de esta historia republicana. Sí, vamos a ver. Pero los que llegaban al Senado eran solo patricios. Los que eran elegidos cónsules eran únicamente patricios. Igual los cuestores eran patricios y los dictadores y las asambleas estaban dirigidas por patricios. Los patricios monopolizaban el poder. Los plebeyos, pues, no tenían a ninguno de estas autoridades que sea quien los representaba. ¿Ya? Los plebeyos dirían seguramente en su época, ninguno de ellos me representa. Entonces, ¿qué hicieron los plebeyos? Protestaron. Ustedes nos dijeron que nos iban a dejar que otros participemos, pero nadie nos representa aquí, nadie es plebeyo en el gobierno. A ninguno lo elegimos nosotros. Hubo una rebelión muy importante, la rebelión del Monte Sacro. Esta rebelión lo hicieron los plebeyos. Los plebeyos dijeron, a ver, vámonos de armas. Dejémosle Roma a los patricios. Nos vamos. Imagínate todos los plebeyos, todo el pueblo, ¿no? Gente pobre, se fue de Roma. ¿Ya? Y en Roma se quedaron pues los patricios y sus esclavos. ¿No? Se fueron a un monte, el Monte Sacro, con la intención de crear su propia ciudad donde los plebeyos puedan gobernarla. Quédese con su Roma, patricios. Ellos no sacaron las armas y pelearon contra los patricios, sino hicieron una huelga. Pacíficamente se retiraron. Esto en el año 494, o sea, cuando está recién iniciándose esta república. Muy bien. ¿Por qué lo hicieron? Porque los patricios monopolizaban los cargos de gobierno. Ellos no tenían a nadie que los representara, que los defendiera en el gobierno. Muy bien. No vamos a volver, dijeron los plebeyos. Los patricios dijeron, váyanse. Pero después vieron cuán importantes eran los plebeyos, ¿ya? Porque los plebeyos movían la economía, eran los que producían en la agricultura, en las artesanías, integraban también los ejércitos, los plebeyos eran necesarios, el pueblo es necesario.
Ya, un país no puede estar únicamente pues con sus pocos ricos que tiene, ¿no? La población, el resto, somos necesarios, ¿no? Entonces los patricios tuvieron que ir y rogarle a los plebeyos que vuelvan, que vuelvan. Y los plebeyos dijeron, ya, volvemos, pero con ciertas condiciones. Lo piden. Y ahí los plebeyos pidieron que a partir de ahora exista una autoridad que los represente. ¿Y quién fue esa autoridad? El tribuno de la plebe. ¿Ya? Entonces, el cargo del tribuno de la plebe fue creado como consecuencia de la rebelión del Monte Sacro. Los plebeyos en sus asambleas podían elegir a dos tribunos, ¿ya? Podía ser patricio o podía ser plebeyo el tribuno. Ellos ya decidían, ¿ya? En sí deberían elegir plebeyos, ¿no? Para que los representen mejor. ¿Qué tarea tenía el plebeyo? Perdón, el tribuno de la plebe. Los tribunos de la plebe tenían un poder, el de vetar cualquier decisión de cualquier otra autoridad. ¿Y qué significa vetar? Vetar es prohibir, vetar es anular algo, ¿ya? Los tribunos podían anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad. Así que normalmente un tribuno siempre estaba en el Senado, donde están sentados todos los, ¿no? Las cabezas de los patricios y están tomando decisiones allí. Entonces un tribuno va al Senado, pues a escuchar, él no es senador, no puede intervenir, pero si en el Senado se decide algo, se aprueba algo que choca con los intereses de los plebeyos, el tribuno, ¿qué puede hacer? Puede vetar esa decisión. Y eso que los grandes patricios han decidido, quedaba anulado, porque un tribuno de la plebe lo había hecho, lo había vetado. ¿Ya? El otro tribuno podía hacer lo mismo con decisiones de otras autoridades. Ahora, la idea no es que anulen todo lo que dicen los políticos, ¿no? Sino solo aquello que perjudique a la población. ¿Mm? Ustedes ven que a veces el Congreso o el gobierno, qué sé yo, pues dan leyes, deciden cosas que pueden perjudicar pues a la gente, ¿no?, pobre. Si tuviéramos tribunos de la plebe, pues ellos vetarían esas decisiones. En la historia de Roma hubieron un par de hermanos que fueron tribunos, los más famosos tribunos de la plebe que tuvo Roma. Esos hermanos se apellidaron los Graco, los hermanos Graco, que inclusive fueron asesinados por la defensa de los intereses plebeyos. A ellos lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? A los hermanos Graco, tribunos que dieron la vida. Porque así pasa, ¿no? Te pueden matar por ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, ahora los plebeyos tenían quienes los representaban, los tribunos de la plebe, que ellos mismos elegían. ¿Ya? Muy bien. Y otra cosa que consideramos plebeyos con esta huelga en el Monte Sacro fue que se anule la esclavitud por deudas. Que los plebeyos que no podían pagar sus deudas eran condenados a la esclavitud. Pues esto quedó eliminado y los esclavos que eran esclavos por deudas fueron liberados. Y así los plebeyos aceptaron volver a Roma, ya junto con los patricios. ¿Ya? Muy bien, entonces los patricios han cedido por ahora, ¿no? Más protestas tuvieron que darse para conseguir, pues, la aprobación de más cosas, para conseguir más derechos los plebeyos. Y así los patricios tuvieron que ir aceptando, se aprueba una ley, se aprueba otra, y así ya nace lo que llamamos el derecho romano. El derecho romano es el conjunto de todas las leyes, instituciones jurídicas, opiniones sobre estas cosas que los romanos crearon. El derecho romano. Muy bien. Entonces comenzaron a aprobarse leyes, ¿ya?, que consideran, pues, beneficios a los plebeyos,
o leyes para ordenar mejor a esta Roma. Ya están vendiendo chicha y ruido afuera, así que espero que no lo estén escuchando. A ver, muy bien. Y los romanos hicieron mejores leyes, ya más racionales que los griegos, que los egipcios, mesopotámicos. Digo esto porque no vayas a pensar que los romanos crearon las primeras leyes en la historia. No, ya en Mesopotamia hemos hablado del código de Hammurabi. Eso es más antiguo que esto. Pero Hammurabi, cuando creó sus leyes, mezcló, ¿no? lo humano con lo divino. Dijo que el dios Shamash había creado las leyes. Los romanos no van a decir eso. ¿Ya? Entonces, los romanos le dieron racionalidad, ¿ya? Al separar el derecho de la religión, ¿ya? Crearon leyes, pues, lógicas para que la sociedad sea más ordenada. Por eso, el derecho romano es el principal aporte cultural de Roma al mundo actual. ¿Ya? ¿Recuerda eso? Ha sido varias veces pregunta de admisión. En San Marcos 3 veces han preguntado lo mismo. El derecho como principal aporte cultural de Roma. Vamos a colocar algunas leyes, ¿ya? Ahí aparece la justicia, con la balanza, que representa, pues, ¿no? Lo justo, el equilibrio, y si no quieren cumplir, pues, esa justicia, está la espada, ¿no? La fuerza para hacer cumplir lo justo. La primera ley escrita que tuvo Roma se le conoce como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, ya que se cree que estas leyes fueron colocadas en 12 tablas, ¿no? Como el nombre lo dice. ¿Ya? Estas tablas no se han conservado, solo sabemos por referencias de que existieron estas 12 tablas. Se conserva parte de esas leyes, ¿ya? Entonces se le consideran las primeras leyes escritas de Roma. Y en esas leyes no se hace diferencia entre si eres patricio o si eres plebeyo. La ley era para ambos por igual. Por eso decimos que con la ley de las 12 tablas se inició la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley de plebeyos y patricios, porque era la primera ley que no hacía diferencia entre ellos, los consideraba iguales. Así como las leyes actuales, dice, las personas, antes decían los varones, las mujeres, porque no había igualdad entre varones y mujeres. Acá, pues, no se hace tampoco diferencia entre plebeyos y patricios. Muy bien, la ley de las 12 tablas, ¿ya? Esa es su importancia. Da inicio a todo este derecho romano. Y ahí se aprobaron más leyes, como la ley Canuleia, que fue la ley que permitió que se casen patricios con plebeyos. Antes no podían casarse, ahora sí. Ahora, que una ley lo permita no significa pues que eh, cualquier plebeyo podía casarse con cualquier patricia, tampoco, ¿no? Es una decisión pues de las familias inclusive. Las familias patricias no dejaban pues que sus hijos, sus hijas se casen con cualquiera tampoco, ¿no? Por más que la ley lo permitiera. Esto fue aprovechado sobre todo por plebeyos ricos. Llegaron a existir plebeyos ricos, muy ricos, haciendo negocios, ¿sí? Los patricios eran dueños de grandes tierras, ¿ya? Su negocio era la agricultura con esclavos. Los plebeyos eran comerciantes, subían a los barcos y muchos de ellos hicieron pues grandes fortunas. La mayoría no, pero una parte llegaron a tener tanta plata o hasta más que los patricios. La ley Licinia fue aquella que permitió que un plebeyo pueda ser cónsul, ¿ya? Es decir, acceder al cargo más importante que había en la República Romana, el de cónsul. Ahora se abrían las puertas a la plebe. Y si eras cónsul, después podías ser senador, porque en el Senado llegaban excónsules. Así que hasta podías llegar hasta el Senado. La ley Augulnia permitía que los plebeyos sean sacerdotes. ¿Ya? Hasta el sacerdocio estaba controlado únicamente por los patricios al inicio. Ahora no.
Así, poco a poco, con todas estas leyes, los plebeyos y los patricios se volvieron iguales ante la ley. ¿Ya? Muy bien. Y ahora podían sumar fuerzas juntos para derrotar a los enemigos y dominar, pues, este mundo antiguo. Así comenzaron, pues, las grandes guerras que Roma tuvo, ahora que plebeyos y patricios, pues, están más unidos por la idea de la igualdad entre ellos. Muy bien, pero hay una guerra que tenemos que destacar, pues, la guerra más importante de la República, que fue aquella que convirtió a Roma en la primera potencia. ¿Cuál fue esta guerra? O guerras, porque fueron tres luchas. Las guerras púnicas. ¿Ya? Púnicas. Ahí están. ¿Quiénes se enfrentaron? A ver, en este mapita observamos a Roma, ese color anaranjado que nos indica que Roma ha logrado ya dominar casi toda Italia. ¿Sí? Casi toda Italia. Ha derrotado a los griegos que vivían al sur de Italia, la Grecia Magna. ¿Ya? Muy bien. Roma entonces dominaba esta parte naranja. ¿Ya? Vamos ahí está, parte naranja. Muy bien. Y la parte verde, que pueden ver ustedes territorios de color verde, ¿quiénes dominaban esto? Los cartagineses, a los cuales los romanos llamaron punis. Punis. ¿Ya? Y por eso esta guerra le llamamos guerras púnicas. Así que fue el enfrentamiento entre ¿quiénes? Roma y Cartago, romanos y cartagineses, allá en los siglos 3 y 2 antes de Cristo, ¿ya? En esta República Romana. Muy bien, ¿por qué pelearon? Ustedes pueden ver en el mapa que entre Roma y Cartago, ¿qué cosas se encuentran? ¿Qué cosas se encuentran, muchachos? ¿Ya? Correcto. Así es, correcto, Mamani. El mar Mediterráneo, por supuesto. Ahí está el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar grande. La parte que está aquí, esta parte que se ve en el mapa, ¿ya? Donde está Italia, hoy Francia, España, esta parte del Mediterráneo se llama Mediterráneo Occidental. Y ya cuando pasas la isla de Sicilia, más allá, donde está Grecia, Egipto, etcétera, es el Mediterráneo Oriental. Oriental. La pelea va a ser por el control del Mediterráneo Occidental, ¿ya? Donde había un intenso comercio entre los pueblos que vivían acá. Y hay islas que quieren ser tomadas por los romanos. Así que vamos a colocar, ahí está el enemigo, Cartago, ubicado en Túnez, en el actual país de Túnez, en África. ¿Cuál fue la causa principal? El control comercial en el Mediterráneo Occidental. ¿Ya? Fueron tres las guerras. En la primera guerra lucharon en el mar. Roma poco a poco se impuso. Roma terminó dominando el mar Mediterráneo occidental y sacó pues a los cartagineses de este Mediterráneo. Y como Roma dominaba el mar, Roma se quedó con estas islas que se encuentran en esta zona. Córcega, Cerdeña, Sicilia. Muy bien. Pero era la primera guerra. En la segunda guerra, esa fue la más dura. Los cartagineses fueron a vengarse y tenían un genio militar a su lado, estos cartagineses. ¿Quién era este hombre? La pesadilla de los romanos. Aníbal. Aníbal Barca. ¿Ya? Ese hombre que vemos en la imagen, que está ya yendo a la guerra contra los romanos sobre un elefante. Así es, los cartagineses utilizaban elefantes para la guerra. ¿Ya? Aníbal y los cartagineses avanzaron por tierra, porque en el mar los romanos dominaban, avanzaban por tierra, y Aníbal y sus elefantes de guerra cruzaron los Alpes, entraron a Italia, y los romanos fueron a derrotar a Aníbal. Pero en las distintas batallas que tuvieron romanos y cartagineses, los romanos perdieron. Por más que tenían más hombres los romanos ya en este tiempo, perdían.
¿ya? Aníbal era un gran estratega militar. Sabía cómo, a pesar del menor número de tropas, vencer a los romanos. Utilizaba una táctica envolvente, como creando unas pinzas que al final pues envolvían, rodeaban completamente al enemigo y lo aplastaban al centro. Ganaban no por número, sino por estrategia, ¿ya? De Aníbal. Aníbal pasó como uno de los grandes estrategas pues, de la antigüedad, admirado por Napoleón Bonaparte, ¿no? Admirado pues por los grandes estrategas. Así, Roma estuvo a punto de ser derrotada por Aníbal en la Segunda Guerra, pero Aníbal no tomó Roma, ya siguió avanzando, tomando el resto de Italia, y los romanos se la jugaron. ¿Qué hacer? Pues un general, un cónsul llamado Escipión, ya decidió atacar no Aníbal en Italia, sino atacar Cartago. Fue con los barcos, desembarcó cerca de Cartago y atacó este lugar. Y los gobernantes de Cartago le pidieron a Aníbal que vuelva. Aníbal salió de Italia y fue pues a África. Y se encontró con el general romano Escipión. Y allí pelearon, en África, en la batalla de Sama, que queda en el país de Túnez. Se enfrentaron los dos grandes, Aníbal y Escipión, apodado el africano, porque hizo la guerra, ¿no? A esta gente del continente africano. Muy bien, la victoria fue de Escipión. Esta vez las tácticas de Aníbal no sirvieron porque Escipión ya había estudiado las tácticas de Aníbal. No puedes repetir las mismas tácticas siempre, ¿no? El enemigo ya las conoce. Escipión derrotó a Aníbal en la batalla de Sama. ¿Ya? Y Cartago fue tomada. Roma casi fue tomada, pero al final se volvió, ¿no? Al contrario, Cartago terminó siendo tomada y se volvió una provincia de Roma. Y así Roma tomó el control de los territorios que antes eran de los cartagineses. Roma dominó el Mediterráneo. En una tercera guerra, Roma destruyó Cartago completamente. Fue muy cruel Roma con Cartago. A su gente los vendieron como esclavos. Y así Roma dominó todo el Mediterráneo occidental y con el tiempo Roma fue conquistando a otros pueblos de la zona. Ya pasó al Mediterráneo occidental, donde Roma conquistó a Macedonia, a Grecia, que ya no era pues la Grecia fuerte de antes, sino ya una Grecia débil, donde ni Atenas ni Esparta eran pues lo que habían sido años atrás. Muy bien. Entonces Roma ha vivido su gran expansión en este tiempo, todavía falta conquistar más territorios, por supuesto, eso ya lo veremos la próxima semana. Vamos a terminar señalando las consecuencias de la expansión. Aquí tenemos, por cierto, un símbolo de la República Romana. A ver, Roma se convirtió en la primera potencia tras las guerras púnicas. Pero como Roma había crecido, ahora el gobierno central, en el Senado, los cónsules, etcétera, no tenían ya la misma capacidad para controlar un territorio más grande. Roma pasa a dominar el comercio en el mar Mediterráneo, siendo conocido por ellos como el Mare Nostrum. Nuestro mar le llamaban al Mediterráneo. Los comerciantes romanos pues se enriquecieron y como estos comerciantes eran de origen plebeyo, tenemos ahora un sector plebeyo enriquecido, el de los caballeros. Roma conquistó muchas tierras y Roma había prometido que le iba a dar las tierras a los soldados, pero a quien les dio fue a los patricios, cometiendo una injusticia, ya que los plebeyos también habían peleado. Esto va a generar como consecuencia las guerras civiles que hablaremos la próxima semana. Los plebeyos, más bien, al no recibir esas tierras, quedaron empobrecidos, porque habían dejado todo lo que hacían antes por ir a la guerra y no recibieron lo que Roma les había prometido. Esclavos, ahora hay un montón de esclavos. El esclavismo llega pues a su auge. Como habían conquistado Grecia y los romanos respetan a los griegos por su cultura elevada, ahora Roma asimila más lo griego. A eso le llamamos helenización.
Pero también los romanos difunden lo romano, su idioma el latín, sus leyes, lo difunden pues entre otros pueblos. A eso le llamamos romanización, a la expansión de lo romano. Y pues terminamos allí, ¿ya? A ver, uy, la hora nos gana. Ah, a ver, voy a marcar rápidamente las claves de la domiciliaria, de la dirigida, perdón, ¿ya? Porque es mi tarea. A ver, cuando Roma estaba viviendo, cuando Roma no estaba en grave amenaza, ¿quiénes gobernaban? Pues gobernaba un senado, cónsules y comicios. En la imagen, ¿qué es esto? El senado. ¿Quiénes serían estas personas que están aquí? Ya, son dos que están dirigiendo este senado. ¿Quiénes eran? Eran dos. Eran los cónsules. Los cónsules. En la 3, ¿el pueblo cómo intervenía en la política romana? Habían asambleas donde los plebeyos podían reunirse, los comicios de los plebeyos. Así que voy a marcar comicios. En la 4, ¿por qué era necesario crear el cargo del tribuno de la plebe? ¿Por qué es necesario que existan los tribunos de la plebe? Voy a marcar a ver por qué antes de eso los patricios monopolizaban la administración. No había quien representa a la plebe. Ahora sí había. En la 5, ¿cuál es la contribución fundamental de la antigua Roma? Pues el derecho. En la República Romana, la ley Canuleia, ¿qué permitió? La Canuleia permitió el matrimonio entre plebeyos y patricios. En la 7, ¿cuál fue el problema interno principal que tuvo la República? El problema interno eran las luchas sociales de la plebe por ser iguales a los patricios. Ya luchas externas será la guerra contra Cartago y otras guerras. En esta imagen dice es por Sicilia. ¿Sicilia de quién era? ¿Recuerdan? Aquí hasta están luchando los romanos contra elefantes. Contra elefantes. Pues por Sicilia, contra elefantes, los romanos ganan al final, dice. ¿Qué guerras son estas? Pues las guerras púnicas que hemos visto hace poquito. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? Preguntó la Universidad de San Marcos. Que Roma tomó el control, tomó la hegemonía en el Mediterráneo. Y la última, una consecuencia cultural de Roma en la expansión por el Mediterráneo oriental, donde está Grecia, a que Roma asimiló la cultura griega ahora con mayor fuerza. Marco dedo. Bien, chicos. Entonces, ya sería todo de mi parte.